Bienvenidos una vez más a su canal favorito de recomendaciones, donde siempre encontrarán las mejores opciones para maratonear y descubrir joyas ocultas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las series turcas que estoy segura van a arrasar en Netflix para el año 2025. Y no solo eso, sino que nos vamos a enfocar en aquellas que reúnen tres características que las hacen irresistibles: pasión desbordante, drama a flor de piel y, lo mejor de todo, solo 10 episodios. Sí, lo escucharon bien, historias intensas y atrapantes que podrán disfrutar en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que nos adentremos en este universo de romances prohibidos, secretos oscuros y giros inesperados, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a empezar con este recorrido por las series turcas que marcarán tendencia en Netflix. Imaginen esto, una serie que los enganche desde el primer minuto, con una trama que los mantenga al borde del asiento y personajes que los hagan sentir cada emoción como si fuera propia. Suena bien, ¿verdad? Pues bien, la primera serie que quiero presentarles tiene todos esos ingredientes y muchos más. Se llama Sombras del Bosque Prohibido y nos transporta a un pequeño pueblo en la costa turca, donde la vida tranquila se ve interrumpida por la llegada de una misteriosa joven. Ella busca respuestas sobre la desaparición de su padre, un renombrado arqueólogo, ocurrida años atrás. Pero lo que ella no sabe es que su investigación desenterrará secretos oscuros que involucran a las familias más poderosas del pueblo, incluyendo un amor prohibido que pondrá a prueba su lealtad y su corazón. Sombras del Bosque Prohibido se distingue por su atmósfera envolvente y su cuidada cinematografía. Los paisajes costeros de Turquía se convierten en un personaje más, añadiendo un toque de misterio y belleza a la trama. La serie se beneficia de un guión inteligente que dosifica la información de manera gradual, manteniendo al espectador en vilo hasta el final. Los flashbacks, sutilmente integrados en la narrativa, revelan fragmentos del pasado que ayudan a comprender las motivaciones de los personajes y a desentrañar la madeja de secretos que envuelve al pueblo. La protagonista, interpretada por una joven actriz de gran talento, transmite la vulnerabilidad y la determinación de una mujer que busca la verdad a toda costa. Su conexión con el protagonista masculino, un joven pescador con un pasado turbio, es innegable. Su romance, aunque prohibido, se siente auténtico y lleno de pasión. La química entre los actores es palpable, lo que hace que sus escenas sean aún más intensas y conmovedoras. Pero Sombras del Bosque Prohibido no es solo una historia de amor. También es una reflexión sobre el poder, la corrupción y los secretos familiares. La serie explora las dinámicas de poder en un pequeño pueblo donde las familias más adineradas controlan todos los aspectos de la vida cotidiana. La desaparición del arqueólogo se convierte en un catalizador que destapa la hipocresía y la ambición de estos personajes, revelando su lado más oscuro y despiadado. La serie también aborda temas como la pérdida, el duelo y la búsqueda de identidad. La protagonista debe enfrentarse a la pérdida de su padre y a la incertidumbre sobre su destino. A medida que investiga su desaparición, descubre aspectos desconocidos de su pasado que la obligan a cuestionar su propia identidad y a replantear su futuro. El viaje emocional de la protagonista es uno de los puntos fuertes de la serie, conectando con el espectador a un nivel profundo y personal. La fotografía es impresionante, los paisajes son de ensueño y las actuaciones son impecables. Además, el ritmo de la serie es perfecto, sin rellenos innecesarios, lo que la convierte en una opción ideal para un maratón de fin de semana. La pasión entre los protagonistas es palpable, el drama es intenso y los 10 episodios pasan volando. Definitivamente una serie que no se pueden perder. Ahora, cambiemos de ambiente y sumérjanos en el glamour y la intriga de la alta sociedad estambulita con La herencia oculta. Esta serie nos presenta la historia de dos hermanos que, tras la muerte de su abuelo, un magnate de la industria textil, descubren un oscuro secreto familiar que podría destruir todo lo que conocen. En medio de esta tormenta de revelaciones, aparece una joven diseñadora ambiciosa y talentosa, que se ve envuelta en un peligroso juego de poder y seducción. Los tres personajes se verán obligados a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores y su lealtad. La herencia oculta destaca por su cuidada producción y su ambientación lujosa. Los escenarios, que incluyen mansiones opulentas, oficinas elegantes y desfiles de moda glamurosos, reflejan el mundo de riqueza y poder en el que se mueven los personajes.
El vestuario, diseñado por algunos de los mejores diseñadores de Turquía, es un elemento clave para definir la personalidad y el estatus de cada personaje. La serie se beneficia de un guión inteligente que entrelaza el drama familiar con el suspense y el romance. Los secretos familiares, las traiciones y las intrigas palaciegas son elementos recurrentes que mantienen al espectador enganchado a la trama. La aparición de la joven diseñadora, interpretada por una actriz carismática y talentosa, añade un toque de frescura y dinamismo a la serie. Su ambición y su talento la convierten en un personaje atractivo y complejo, capaz de desafiar las convenciones sociales y de poner en jaque a los personajes más poderosos. La relación entre los dos hermanos es uno de los pilares de la serie. A pesar de ser muy diferentes, ambos comparten un vínculo profundo que se pone a prueba cuando descubren el oscuro secreto familiar. La serie explora la complejidad de las relaciones fraternales, mostrando cómo la rivalidad, la envidia y el resentimiento pueden erosionar los lazos familiares. ¿El ingrediente extra? Un vestuario espectacular, locaciones de ensueño y una banda sonora que te hará suspirar. La herencia oculta es una serie que combina a la perfección el drama familiar, el romance prohibido y el suspense, todo ello aderezado con un toque de glamour y sofisticación. Prepárense para dejarse llevar por la pasión y el misterio de esta producción turca. La banda sonora, en particular, utiliza melodías tradicionales turcas fusionadas con ritmos modernos, creando una atmósfera sonora única que complementa a la perfección la estética visual de la serie. Pero si lo que buscan es una historia que los haga reflexionar sobre el amor, la pérdida y las segundas oportunidades, entonces tienen que ver El Jardín de las Rosas Olvidadas. Esta serie nos cuenta la historia de una mujer que, tras superar una dolorosa tragedia, decide mudarse a un pequeño pueblo en el interior de Turquía en busca de paz y tranquilidad. Allí, conoce a un hombre misterioso y solitario que vive aislado del mundo en una antigua casa rodeada de un hermoso jardín de rosas. A medida que se conocen, descubren que ambos comparten un pasado doloroso y que, juntos, pueden encontrar la fuerza para sanar sus heridas y construir un futuro mejor. El Jardín de las Rosas Olvidadas es una serie que destaca por su sensibilidad y su lirismo. La historia se desarrolla a un ritmo pausado, permitiendo al espectador conectar con los personajes y sumergirse en sus emociones. Los paisajes rurales de Turquía se convierten en un refugio para los protagonistas, un lugar donde pueden encontrar la paz y la serenidad que tanto necesitan. El Jardín de Rosas, en particular, es un símbolo de esperanza y renovación, un lugar donde la belleza puede florecer incluso en medio del dolor y la tristeza. La serie se beneficia de las actuaciones conmovedoras de sus protagonistas. La actriz que interpreta a la mujer transmite la fragilidad y la fortaleza de un personaje que ha sufrido mucho pero que no se rinde ante la adversidad. El actor que interpreta al hombre, con su mirada melancólica y su aura de misterio, encarna la soledad y el aislamiento de un personaje que ha perdido la fe en el amor. La relación entre los dos personajes se construye de manera gradual y delicada. A medida que se conocen, descubren que comparten un pasado doloroso y que pueden encontrar consuelo y apoyo mutuo. Su romance, aunque lento y silencioso, se siente auténtico y profundo. La serie explora la capacidad del amor para sanar las heridas del pasado y para dar un nuevo sentido a la vida. Esta serie es una joya escondida, con una fotografía cuidada al detalle, una banda sonora emotiva y unas actuaciones que te llegarán al corazón. El Jardín de las Rosas Olvidadas es una historia de amor, esperanza y redención que te hará creer en la magia de las segundas oportunidades. No se la pierdan, se los aseguro, no se arrepentirán. La dirección de fotografía utiliza una paleta de colores suaves y cálidos para crear una atmósfera acogedora y reconfortante. La música, compuesta por un reconocido músico turco, utiliza melodías tradicionales y arreglos modernos para evocar las emociones de los personajes. Ahora subamos un poco la intensidad con El secreto del faro. Esta serie de suspense psicológico nos traslada a una remota isla en el mar Egeo, donde un grupo de amigos decide pasar un fin de semana. Lo que comienza como una escapada divertida se convierte en una pesadilla, cuando uno de ellos desaparece misteriosamente. A medida que la policía investiga el caso, se revelan oscuros secretos y mentiras que ponen a prueba la amistad del grupo. El secreto del faro destaca por su atmósfera opresiva y su ritmo trepidante. La isla, con su paisaje agreste y su faro solitario, se convierte en un escenario perfecto para una historia de suspense. La serie se beneficia de un guión inteligente que dosifica la información de manera gradual, manteniendo al espectador en vilo hasta el final.
Los giros inesperados, las falsas pistas y los sospechosos ocultos son elementos recurrentes que hacen que la trama sea aún más adictiva. La serie explora las relaciones complejas entre los amigos, mostrando cómo la envidia, el resentimiento y los secretos pueden erosionar la confianza y la lealtad. La desaparición de uno de ellos destapa la hipocresía y la mentira de cada personaje, revelando su lado más oscuro y vulnerable. La serie también aborda temas como la culpa, el arrepentimiento y la búsqueda de la verdad. El ambiente opresivo de la isla, la tensión constante entre los personajes y los giros inesperados de la trama te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. El secreto del faro es una serie que te hará cuestionar la confianza y la lealtad, y que te demostrará que nadie es quien parece ser. Si les gustan las historias de suspense con un toque de misterio y pasión, esta es su serie. La dirección de arte crea una atmósfera inquietante y claustrofóbica, utilizando la luz y la sombra para generar suspense y tensión. La música, compuesta por un reconocido compositor de bandas sonoras, utiliza ritmos rápidos y melodías disonantes para intensificar la sensación de peligro y paranoia. Y para cerrar con broche de oro, les presento La promesa del sultán. Esta serie de época nos transporta al fascinante mundo del Imperio Otomano, donde una joven esclava se enamora del sultán, desafiando las convenciones sociales y poniendo en peligro su vida. En medio de intrigas palaciegas, luchas por el poder y romances prohibidos, la joven deberá luchar por su amor y por su libertad. La promesa del sultán destaca por su ambiciosa producción y su cuidada recreación histórica. Los escenarios, que incluyen palacios majestuosos, jardines exuberantes y mercados bulliciosos, reflejan el esplendor y la opulencia del Imperio Otomano. El vestuario, diseñado por algunos de los mejores diseñadores de Turquía, es un elemento clave para transportar al espectador a otra época. La serie se beneficia de un guión inteligente que entrelaza el romance, el drama y la intriga política. Las luchas por el poder, las conspiraciones palaciegas y los romances prohibidos son elementos recurrentes que mantienen al espectador enganchado a la trama. La joven esclava, interpretada por una actriz de gran talento, transmite la vulnerabilidad y la determinación de un personaje que lucha por su amor y por su libertad en un mundo hostil y peligroso. La relación entre la joven esclava y el sultán es uno de los pilares de la serie. A pesar de las diferencias sociales y culturales, ambos se sienten atraídos el uno por el otro. Su romance, aunque prohibido y peligroso, se siente auténtico y apasionado. La serie explora la complejidad de las relaciones amorosas en un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro. Esta serie es una producción ambiciosa, con un vestuario impresionante, decorados fastuosos y una historia que te atrapará desde el primer momento. La promesa del sultán es una serie que te hará viajar en el tiempo y te sumergirá en un mundo de pasión, drama y traición. Prepárense para vivir una experiencia inolvidable. La banda sonora, compuesta por un reconocido músico turco, utiliza melodías tradicionales y arreglos orquestales para crear una atmósfera épica y emocionante. Y ahí lo tienen, 5 series turcas que, en mi opinión, tienen todo lo necesario para arrasar en Netflix en el año 2025, Sombras del bosque prohibido, La herencia oculta, El jardín de las rosas olvidadas, El secreto del faro y La promesa del sultán. Series llenas de pasión, drama y lo mejor de todo, con solo 10 episodios para que puedan disfrutar de una historia completa sin tener que invertir demasiado tiempo. Espero que les haya gustado esta selección de series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas producciones de calidad que se están realizando en Turquía y que seguramente llegarán a Netflix en los próximos años. El auge de las series turcas en el panorama internacional es innegable, gracias a su calidad de producción, sus historias atractivas y su capacidad para conectar con el público de diferentes culturas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna serie turca que les haya encantado y que quieran recomendarme? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.